Hoy vamos a visitar lugares donde el silencio pesa más que cualquier aplauso. Allí descansan actores que, durante años, dieron vida a algunos de los villanos más inolvidables de la historia del cine. En la pantalla fueron monstruos, asesinos, tiranos o enemigos imposibles de olvidar. Muchos lograron que el público los odiara, precisamente porque eran extraordinarios en su trabajo. Pero lejos de las cámaras, sus vidas fueron muy diferentes, y hoy varios de ellos reposan en tumbas sencillas, que reciben pocas visitas. Acompáñame en este recorrido para recordar a los hombres y mujeres que hicieron del mal un arte, y descubrir dónde terminó realmente su última historia. Number 1. Christopher Lee. En las colinas de Surrey, Inglaterra, no hay una tumba pública y monumental donde las multitudes lleguen a dejar flores por Christopher Lee. Después de su muerte, O'Neill fue cremado y sus cenizas quedaron ligadas a un paisaje tranquilo, lejos del ruido de Hollywood y de los castillos oscuros que marcaron su carrera. Durante décadas, Christopher Lee fue uno de los villanos más imponentes del cine. Su voz profunda, su altura y su mirada fría hicieron que Drácula pareciera no solo un monstruo, sino una presencia elegante y peligrosa. Con Hammer Films, O'Neill convirtió al vampiro en una figura inolvidable, capaz de dominar la pantalla sin decir demasiado. Pero Dieu it I viet là, detrás de esa imagen siniestra había un hombre culto, disciplinado y con una vida mucho más amplia que sus personajes. Sirvió durante la Segunda Guerra Mundial, hablaba varios idiomas y nunca quiso quedar atrapado para siempre bajo la sombra de Drácula. Roy Moitu Badou Taidoi cuando nuevas generaciones lo descubrieron como Saruman en The Lord of the Rings y como el Conde Dooku en Star Wars. Ya no era solo el vampiro clásico, era el rostro del poder corrompido, de la autoridad fría y del mal vestido con elegancia. Christopher Lee murió el 7 de junio de 2015, a los 93 años, por insuficiencia cardíaca y problemas respiratorios. Hoy no existe una tumba famosa que concentre su leyenda, pero quizá O'Neill no la necesita. Algunos actores permanecen en una lápida, otros, en una voz, una sombra y una mirada imposible de olvidar. Desde ese silencio en Surrey, el viaje continúa hacia otro rostro del miedo. Un hombre que no necesitó capa ni castillo para inquietar al mundo. Number 2. Alan Rickman. Alan Rickman no tiene una tumba pública que los admiradores puedan visitar. Tras su fallecimiento, O'Neill fue cremado y sus cenizas quedaron bajo el cuidado de su familia, lejos de los homenajes multitudinarios. Es un destino sorprendentemente discreto para un actor cuya presencia en la pantalla era imposible de pasar por alto. Su carrera estuvo llena de personajes memorables, pero fueron sus villanos los que lo convirtieron en una leyenda. En Die Hard dio vida a Hans Gruber, un criminal elegante, inteligente y calculador que cambió para siempre la forma de interpretar a los antagonistas de acción. Años después volvió a conquistar al público como Severus Snape en la saga Harry Potter, un personaje que durante gran parte de la historia parecía frío, severo e incluso peligroso. Pero lo que pocos conocían era que, fuera de los estudios de cine, O'Neill era exactamente lo contrario de los hombres que interpretaba. Sus compañeros lo describían como una persona amable, humilde y con un refinado sentido del humor. Nunca buscó el protagonismo fuera de la pantalla, y prefería que su trabajo hablara por él. Todo cambió en 2015. Alan Rickman murió a los 69 años a causa de un cáncer de páncreas que había mantenido en privado. La noticia sorprendió a colegas y admiradores de todo el mundo, porque muy pocos conocían la gravedad de su enfermedad. Hoy no existe una lápida donde miles de personas puedan detenerse frente a su nombre. Sin embargo, cada vez que Hans Gruber sonríe con calma o la inconfundible voz de Severus Snape vuelve a escucharse, Alan Rickman demuestra que algunos villanos nunca desaparecen realmente. Desde este adiós silencioso, nuestro viaje continúa hacia el hombre que convirtió a Drácula en uno de los rostros más inmortales del cine. Number 3. Anthony Perkins. En Hollywood Forever Cemetery, en Los Ángeles, una lápida sencilla recuerda a Anthony Perkins. Rodeado por otras leyendas del cine, su lugar de descanso suele permanecer en calma. Cuesta creer que allí repose el hombre que cambió para siempre la forma en que el público entendía el miedo. En 1960,
Alfred Hitchcock le entregó el papel de Norman Bates en Psycho. Anthony Perkins no interpretó a un villano violento en apariencia. Al contrario, su timidez, su voz amable y sus gestos contenidos hicieron que el personaje resultara aún más inquietante. Con una sola actuación, Ong-Ei creó uno de los antagonistas más inolvidables de la historia del cine y dejó una huella que sigue influyendo en el género del suspense, pero aquel éxito también se convirtió en una carga. Durante años, muchos directores no lograban verlo como alguien diferente de Norman Bates. Mientras el personaje alcanzaba la inmortalidad, su carrera perdió el impulso que todos esperaban. Detrás de aquella mirada inquietante había un hombre reservado, inteligente y profundamente apasionado por el teatro y la música. La vida volvió a ponerlo a prueba cuando fue diagnosticado con SIDA en una época en la que la enfermedad estaba rodeada de prejuicios. Anthony Perkins decidió mantener su situación en privado y continuó trabajando mientras su salud se lo permitió. Murió el 12 de septiembre de 1992, a los 60 años. Hoy, su tumba permanece en silencio, pero basta recordar el viejo Motel Bates para comprender que algunos villanos nunca abandonan realmente la memoria del cine. Desde Hollywood, nuestro recorrido continúa hacia otro rostro que convirtió el terror clásico en una leyenda inmortal. Nombre 4. Bela Lugosi. En el Holy Cross Cemetery de Culver City, California, una lápida sencilla recuerda a Bela Lugosi. A veces aparecen flores, pequeños murciélagos de juguete o cartas dejadas por admiradores del cine clásico. Pero la mayor parte del tiempo, el lugar permanece en silencio, como si el hombre que dio vida al vampiro más famoso del cine hubiera desaparecido lentamente de la memoria del gran público. Todo cambió para él en 1931. Cuando interpretó al conde Drácula en la versión de Universal. Su acento húngaro, su mirada hipnótica y sus movimientos elegantes hicieron que el personaje adquiriera una personalidad única. Bela Lugosi no necesitaba levantar la voz para inspirar miedo. Bastaba una mirada para dominar la escena. Aquella interpretación marcó para siempre la historia del cine de terror. Sin embargo, ese mismo éxito terminó convirtiéndose en una pesada carga. Con el paso de los años, casi todos los estudios seguían viéndolo únicamente como Drácula. Los papeles importantes comenzaron a desaparecer y Ong-Ei tuvo que aceptar producciones de bajo presupuesto para seguir trabajando. Detrás del aristócrata inmortal existía un actor que luchaba por demostrar que podía interpretar mucho más que un solo personaje. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas económicos, dificultades de salud y una dependencia a los analgésicos, de la que buscó tratamiento públicamente. Bela Lugosi murió el 16 de agosto de 1956, a los 73 años, víctima de un infarto. Fue enterrado vistiendo la famosa capa de Drácula, un gesto que unió para siempre al actor con el villano que definió toda su carrera. Desde esa tumba silenciosa en California, nuestro recorrido continúa hacia otro hombre que dio vida a los monstruos más inolvidables de la gran pantalla. Number 5. Boris Karloff. Boris Karloff no tiene una tumba pública que los admiradores puedan visitar. Tras su muerte, Ong-Ei fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en Surrey, Inglaterra, lejos de Hollywood y de los escenarios donde dio vida a algunos de los monstruos más famosos del cine. Su gran momento llegó en 1931 con Frankenstein. Bajo un maquillaje pesado y con muy pocas palabras, Boris Karloff logró que aquella criatura inspirara miedo y compasión al mismo tiempo. Poco después también inmortalizó a Imhotep en The Mummy, convirtiéndose en uno de los grandes rostros del terror clásico. Para millones de espectadores, su presencia bastaba para anunciar que algo oscuro estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, fuera de las cámaras, Ong-Ei era un hombre tranquilo y muy respetado por sus compañeros. Quienes trabajaron con él hablaban de su amabilidad y de la paciencia con la que trataba a todo el equipo. Una personalidad muy distinta de los monstruos que interpretaba. Con el paso de los años, su salud comenzó a debilitarse, pero nunca perdió el deseo de seguir actuando. Boris Karloff murió el 2 de febrero de 1969, a los 81 años, a causa de una neumonía. Hoy no existe una lápida famosa que recuerde su nombre. Pero cada vez que el monstruo de Frankenstein vuelve a abrir los ojos en la pantalla,
Queda claro que Boris Karloff alcanzó una forma de inmortalidad que ningún cementerio puede contener. Desde ese silencioso adiós, nuestro recorrido continúa hacia otro actor, cuyo rostro quedó unido para siempre al cine de terror. Number 6. Henry Fonda. Aunque la mayoría del público recuerda a Henry Fonda como uno de los grandes héroes del cine clásico, en 1968 sorprendió al mundo al interpretar a Frank en Once Upon a Time in the West. Con una mirada fría y una calma inquietante, Ong-Ae dio vida a un asesino despiadado que rompía por completo con la imagen noble que había construido durante décadas. Aquella actuación sigue siendo considerada uno de los giros más impactantes en la historia del western. Lo más sorprendente era que Henry Fonda nunca necesitó exagerar para transmitir maldad. Bastaba una sonrisa contenida o unos segundos de silencio para crear una tensión enorme. Ese contraste entre su rostro familiar y la crueldad de Frank hizo que el personaje resultara aún más inolvidable. Fuera de la pantalla, sin embargo, Ong-Ae era muy diferente. Era un actor disciplinado, reservado y profundamente respetado dentro de la industria. Durante más de 40 años construyó una carrera extraordinaria, convirtiéndose en uno de los nombres más importantes del cine estadounidense. Henry Fonda murió el 12 de agosto de 1982, a los 77 años, a causa de una enfermedad cardíaca. Siguiendo su voluntad, Ong-Ae fue cremado y sus cenizas fueron entregadas a su familia, por lo que no existe una tumba pública donde sus admiradores puedan visitarlo. Aún así, cada vez que Frank aparece lentamente en la pantalla con aquella mirada implacable, Henry Fonda demuestra que incluso los héroes más queridos pueden convertirse en los villanos más inolvidables. Nuestro recorrido continúa ahora hacia otro actor, cuyo rostro quedó ligado para siempre al cine del oeste, y a algunos de sus antagonistas más memorables. Number 7. Lee Van Cleef. En el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills, California, descansa Lee Van Cleef. Su tumba suele permanecer tranquila, muy lejos de las polvorientas calles del viejo oeste, donde construyó una de las imágenes más intimidantes del cine. Aún así, basta mencionar su nombre para que muchos recuerden aquella mirada fría capaz de imponer respeto sin decir una sola palabra. Aunque interpretó héroes en algunas ocasiones, fueron sus villanos los que lo convirtieron en una leyenda. Su papel como Angel Eyes in The Good, The Bad and the Ugly lo transformó en uno de los antagonistas más recordados de los spaghetti westerns. Con un rostro duro, movimientos precisos y una calma inquietante, villano no necesitaba levantar la voz para inspirar miedo. Pero fuera de las cámaras, Lee Van Cleef llevaba una vida mucho más sencilla. Antes de alcanzar la fama trabajó en distintos oficios e incluso sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su éxito llegó más tarde que el de muchos de sus compañeros, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia dentro de Hollywood. Lee Van Cleef murió el 16 de diciembre de 1989, a los 64 años, tras sufrir un ataque al corazón. Hoy su tumba permanece en silencio, mientras sus inolvidables personajes siguen recorriendo el desierto en algunas de las películas del oeste más importantes de todos los tiempos. Desde Hollywood Hills, nuestro viaje continúa hacia otro actor que hizo del rostro de un villano una auténtica marca del cine clásico. Number 8. Dennis Hopper. En el Jesus Nazareno Cemetery de Ranchos de Taos, Nuevo México, descansa Dennis Hopper. Su tumba se encuentra en un lugar tranquilo, rodeado por el paisaje del suroeste estadounidense, muy lejos del caos y la intensidad que tantas veces llevó a la pantalla. Es un final sereno para un actor cuya carrera estuvo marcada por personajes impredecibles y profundamente inquietantes. Entre todos ellos, ninguno dejó una huella tan fuerte como Frank Booth en Blue Velvet. Violento, perturbador e imposible de anticipar, aquel personaje cambió para siempre la forma de entender a los villanos del cine moderno. Dennis Hopper no necesitaba grandes efectos ni largas escenas de acción. Bastaban su voz, sus gestos y una mirada descontrolada para crear una sensación constante de peligro. Sin embargo, fuera del cine, Ong-Ae vivió una vida llena de altibajos. Alcanzó un enorme éxito con Easy Rider,
Pero durante años también enfrentó problemas de adicción que afectaron tanto a su carrera como a su vida personal. Con el tiempo logró recuperarse y volvió a ganarse el respeto de Hollywood gracias a nuevas interpretaciones memorables. Dennis Hopper murió el 29 de mayo de 2010, a los 74 años, tras una larga lucha contra el cáncer de próstata. Hoy su tumba permanece en silencio, pero Frank Booth sigue siendo uno de los villanos más inquietantes que el cine haya conocido. Desde Nuevo México, nuestro recorrido continúa hacia otra figura cuya sola presencia bastaba para convertir cualquier escena en un momento de auténtica tensión. Number 9. Margaret Hamilton. En el Cemetery of the Evergreens, en Vermont, descansa Margaret Hamilton. Su tumba es sencilla y suele permanecer en silencio, muy lejos de la imagen aterradora que millones de personas conocieron en la pantalla. Pocos imaginarían que allí reposa la mujer que dio vida a una de las villanas más famosas de la historia del cine. En 1939, Margaret Hamilton interpretó a la bruja malvada del oeste en The Wizard of Oz. Su piel verde, su risa inconfundible y su obsesión por perseguir a Dorothy convirtieron al personaje en un símbolo del cine clásico. Generaciones enteras crecieron temiendo a aquella bruja, demostrando que un gran villano no necesitaba recurrir a la violencia para permanecer en la memoria del público. Sin embargo, fuera de los estudios, Bae era una persona completamente diferente. Antes de dedicarse por completo a la actuación, había trabajado como maestra, y siempre mostró un carácter amable con los niños. De hecho, durante muchos años participó en programas de televisión para explicar que la aterradora bruja era solo un personaje y que, en la vida real, ella no tenía nada que ver con aquella figura. Margaret Hamilton murió el 16 de mayo de 1985, a los 82 años, tras sufrir un infarto. Hoy su tumba permanece tranquila, mientras la bruja malvada del oeste continúa siendo uno de los rostros más inolvidables del cine fantástico. Desde Vermont, nuestro recorrido continúa hacia otro actor, cuya elegancia ocultaba a uno de los villanos más peligrosos de la gran pantalla. Number 10. Telly Savalas. En el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills, California, descansa Telly Savalas. Su tumba permanece en un lugar tranquilo, rodeada por otros grandes nombres del cine y la televisión. Es difícil imaginar que allí repose el hombre que interpretó a uno de los enemigos más temidos del universo de James Bond. Aunque muchos lo recuerdan por la serie Kojak, Telly Savalas dejó una huella imborrable como Ernst Stavro Blofeld en On Her Majesty's Secret Service. Con su cabeza completamente rapada, una mirada fría y una actitud calculadora, On-A dio vida al líder de Spectre, un villano capaz de desafiar al agente 007 con inteligencia y absoluta falta de compasión. Su interpretación ayudó a consolidar a Blofeld como uno de los grandes antagonistas de la saga, y sirvió de inspiración para muchas versiones posteriores del personaje. Pero lo que pocos conocían era que, lejos de los rodajes, On-A tenía una personalidad cálida y muy cercana. Disfrutaba pasar tiempo con su familia, era conocido por su sentido del humor y mantenía una excelente relación con muchos de sus compañeros de profesión. Ese contraste entre el hombre y el personaje hacía aún más sorprendente la fuerza de sus interpretaciones. Telly Savalas murió el 22 de enero de 1994, a los 72 años, debido a complicaciones derivadas de un cáncer de vejiga. Hoy su tumba permanece en silencio, mientras su inolvidable versión de Blofeld sigue ocupando un lugar destacado entre los villanos más famosos de la historia del cine. Desde Hollywood Hills, nuestro recorrido continúa hacia otro actor cuya elegancia, inteligencia y sangre fría dieron vida a uno de los asesinos más memorables de la gran pantalla. Number 11. Robert Shaw. Robert Shaw no dejó una tumba pública que los admiradores puedan visitar. Tras su muerte, On-A fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas cerca de su hogar en Irlanda. Un final discreto para un actor que dio vida a algunos de los antagonistas más memorables del cine. Uno de sus papeles más recordados fue Red Grant en From Russia with Love, la segunda película de James Bond. Frío, disciplinado y casi imparable, aquel asesino se convirtió en uno de los enemigos más peligrosos a los que se enfrentó el agente 007.
Robert Shaw apenas necesitaba hablar para transmitir amenaza. Su presencia física, su mirada fija y su calma absoluta bastaban para crear una tensión que todavía hoy sigue siendo admirada por los aficionados al cine de espionaje. Sin embargo, fuera de la pantalla, O'Neill era un hombre muy diferente. Además de actor, fue un talentoso novelista y dramaturgo, apasionado por la literatura y la escritura. Quienes lo conocieron hablaban de una persona inteligente, creativa y profundamente dedicada a su trabajo, muy alejada de la violencia de los personajes que interpretaba. El 28 de agosto de 1978, Robert Shaw murió de manera repentina a los 51 años, tras sufrir un ataque al corazón mientras viajaba por Irlanda. Su inesperada partida puso fin a una carrera que todavía tenía mucho por ofrecer. Hoy no existe una lápida famosa que recuerde su nombre, pero cada vez que Red Grant aparece en la pantalla con su implacable sangre fría, Robert Shaw demuestra que algunos villanos siguen siendo tan intimidantes como el primer día. Desde Irlanda, nuestro recorrido continúa hacia otro actor cuya elegancia y presencia hicieron inolvidables a algunos de los grandes antagonistas del cine clásico. Number 12. Donald Pleasence, N.C. Donald Pleasence no tiene una tumba pública que los admiradores puedan visitar. Tras su fallecimiento, O'Neill fue cremado, y sus cenizas quedaron en manos de su familia. Fue un adiós discreto, para un actor cuya mirada y presencia ayudaron a dar vida a algunos de los villanos más recordados del cine. A lo largo de su carrera interpretó numerosos personajes inquietantes, pero uno de los más memorables fue Ernst Stavro Blofeld en You Only Live Twice. Con un tono de voz sereno y una actitud calculadora, Donald Pleasence creó una versión del líder de Spectre que se convirtió en la imagen clásica del gran enemigo de James Bond. Su rostro, acompañado por la característica cicatriz y el gato blanco, terminó definiendo para siempre la apariencia del personaje en la cultura popular. Sin embargo, fuera de los estudios, O'Neill era conocido por su carácter amable y su enorme profesionalismo. Después de sobrevivir como prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, desarrolló una carrera marcada por la disciplina y el respeto de sus compañeros. Esa experiencia personal dio a muchos de sus personajes una intensidad muy difícil de imitar. Donald Pleasence murió el 2 de febrero de 1995, a los 75 años, debido a complicaciones derivadas de una insuficiencia cardíaca. Aunque no existe una tumba pública donde recordarlo, su interpretación de Blofeld continúa siendo una referencia obligatoria cuando se habla de los grandes villanos del cine. Desde este silencioso adiós, nuestro recorrido continúa hacia otro actor, cuyo rostro quedó para siempre asociado con la maldad en la gran pantalla. Number 13. Jack Palance. En el Oak Grove Cemetery de Pensilvania descansa Jack Palance. Su tumba permanece en un ambiente tranquilo, muy lejos de los escenarios donde construyó una de las imágenes más intimidantes del cine clásico. A pesar del paso del tiempo, su inconfundible rostro sigue siendo sinónimo de dureza para varias generaciones de espectadores. Gracias a sus facciones marcadas, su voz grave y su intensa mirada, Jack Palance se convirtió en uno de los villanos más solicitados de Hollywood durante las décadas de 1950 y 1960. Películas como Shane y Sudden Fear demostraron que no necesitaba exagerar para resultar amenazante. Bastaba su presencia para llenar la pantalla de tensión, convirtiéndose en el rival perfecto para muchos de los grandes héroes del cine. Sin embargo, fuera de las cámaras, O'Neill era un hombre muy distinto. Antes de convertirse en actor, sirvió de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y más tarde, trabajó duro para abrirse camino en Hollywood. Con el paso de los años, también demostró que podía interpretar personajes más complejos, hasta ganar un premio Oscar por City Slickers. Jack Palance murió el 10 de noviembre de 2006, a los 87 años, por causas naturales. Hoy su tumba permanece en silencio, pero sus inolvidables villanos continúan recordando que, en ocasiones, una simple mirada puede resultar mucho más aterradora que cualquier arma. Desde Pensilvania, nuestro viaje continúa hacia otro actor, cuya carrera estuvo marcada por interpretar a algunos de los antagonistas más despiadados del cine negro. Number 14.
Dan Duryea. En el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills, California, descansa Dan Duryea. Su tumba suele pasar desapercibida entre las de muchas otras figuras de Hollywood, aunque durante años su rostro fue uno de los más temidos del cine negro estadounidense. Hoy reina el silencio, donde antes existía una presencia capaz de intimidar con solo una sonrisa. Durante las décadas de 1940 y 1950, Dan Duryea se convirtió en uno de los actores favoritos para interpretar villanos. En películas como Scarlet Street, The Woman in the Window y Criss Cross, Oney dio vida a criminales manipuladores, cobardes y despiadados. Su forma de hablar, su sonrisa burlona y su capacidad para transmitir peligro hicieron que el público lo odiara, precisamente porque resultaba extraordinariamente convincente. Sin embargo, quienes trabajaban con él contaban una historia muy diferente. Fuera de la pantalla, Oney era conocido por su educación, su amabilidad y el cariño que sentía por su familia. Muchos compañeros comentaban que era difícil creer que un hombre tan cordial pudiera interpretar con tanta naturalidad a personajes tan despreciables. Dan Duryea murió el 7 de junio de 1968, a los 61 años, víctima de un cáncer. Aunque el tiempo ha hecho que su nombre sea menos conocido para las nuevas generaciones, sus interpretaciones siguen siendo un referente del cine negro clásico. Hoy, su tumba permanece en calma, mientras sus inolvidables villanos continúan demostrando que los personajes más crueles de Hollywood, en ocasiones, fueron interpretados por algunos de los hombres más amables de la vida real. Number 15. Max Schreck. En el Städtischer Friedhof Wilmersdorf, en Berlín, Alemania, descansa Max Schreck. Su tumba permanece en un rincón tranquilo del cementerio, y muchos visitantes pasan junto a ella, sin darse cuenta de que allí reposa uno de los hombres que dio origen al villano más influyente de la historia del cine de terror. En 1922, Max Schreck interpretó al conde Orlok en Nosferatu. Con su figura extremadamente delgada, su cabeza calva, sus largas uñas y su inquietante forma de moverse, Oney creó un vampiro completamente diferente a todo lo que el público había visto hasta entonces. A más de un siglo de su estreno, aquella imagen sigue provocando incomodidad y continúa inspirando películas, series y videojuegos de todo el mundo. Pero lo que pocos saben es que Max Schreck siempre fue un hombre muy reservado. Apenas concedía entrevistas y prefería mantenerse alejado de la atención pública. Ese misterio alimentó durante décadas toda clase de rumores, hasta el punto de que algunas personas llegaron a creer que realmente era un vampiro. Aunque aquella historia no era más que una leyenda, demuestra el enorme impacto que tuvo su interpretación. Max Schreck murió el 20 de febrero de 1936, a los 56 años, tras sufrir un infarto. Hoy su tumba permanece en silencio, mientras la sombra del conde Orlok sigue proyectándose sobre la historia del cine. Pocos actores lograron que un solo personaje sobreviviera más de 100 años, pero Max Schreck consiguió precisamente eso, convertir a un villano en una auténtica leyenda inmortal. Con esta última parada, termina nuestro recorrido, recordándonos que los grandes villanos desaparecen algún día de la vida, pero jamás abandonan por completo la memoria del cine. A lo largo de este recorrido hemos visto que incluso los rostros más temidos del cine terminan encontrando el mismo silencio que cualquier otra persona. Sus villanos siguen vivos en la pantalla, pero ellos descansan lejos de los aplausos y de los focos que un día iluminaron sus carreras. Quizá esa sea la mayor lección de estas historias. La fama puede desvanecerse, pero un personaje capaz de emocionar, asustar o sorprender al mundo puede vivir para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos volveremos a encontrar muy pronto para descubrir las historias que aún permanecen ocultas entre las tumbas del pasado.